¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy estoy con un doctor al que yo le tengo un gran reconocimiento, que es médico pediatra, el doctor Francisco Casillas. Mucha gente me busca a mí haciéndome preguntas con el tema que está en la mente y en la cabeza de todos, el tema del coronavirus. Y hoy que ya oficialmente los niños han dejado de ir a la escuela, bueno, pues muchas mamás preguntando qué hacer con sus hijos. Y yo lo único que estamos tratando de hacer es preguntarle a la gente que sabe, a la gente que nosotros le tenemos confianza. Es un médico con una gran experiencia en Mochis, médico pediatra, para mí de los mejores de acá del mundo, no nomás aquí de... Entonces, a ver Paco, para esas mamás que hoy tienen a sus niños en casa, ¿qué recomiendas? ¿Qué sí pueden hacer? ¿Qué no deben de hacer? ¿Por qué ya no más escuela? ¿Pueden salir a la calle? ¿Pueden salir a jugar? Platíquenos. Primero, agradecerle a Mario porque ya sabe que soy de opiniones controversiales y se anima a entrevistarme. Pero eso es lo primero. Pero número dos, que digo la apertura que haya. Número dos, los niños, recomendaciones en general sería primero lo que hemos platicado mucho Mario y yo, de tratar de evitar el pánico, ¿no? La pandemia por coronavirus es un hecho, es algo real, no es algo inventado, no están los europeos ni Estados Unidos alarmando de más, o sea, están sucediendo cosas inéditas que están afectando la vida de muchas personas. Y afortunadamente en nuestro país hasta el momento nos ha ido bien, pero es algo que todavía está en proceso. No sabemos en 15 días, en 20 días, si vamos a estar mejor o si vamos a estar peor. Pero de momento, hacer mucho hincapié que no tiene las mamás tener pánico en cuanto a que los niños estén en riesgo sus vidas hasta el día de hoy, ¿no? Yo les recomendaría, y eso es importante, porque por ejemplo hoy en la mañana vi un niño, y de verdad lo vi, que se ahogó con alimento el viernes y el niño creyó que se iba a morir y vinieron a consulta hoy miércoles porque no quiere comer desde entonces, un niño como de 5 o 6 años. Eso es muy probable que sea consecuencia de lo que escuchan, porque los niños, aunque aparentemente andan jugando y andan en otra cosa, registran todo lo que los adultos hablamos, y el escuchar diariamente en las familias, en los noticieros, en todos lados del coronavirus y de muertos y de cosas graves, pues, ¿no? Que son los temas que estamos teniendo día con día. Ellos lo registran y les generan temores que no lo dicen, pero que se manifiestan de muchas maneras. Una de ellas sería el caso del bebé que les platico, del niño que vi. Entonces, primero, actuar, ¿no? O sea, en vez de paniquearse, actuar, y seguir las medidas que nos han recomendado tanto: el lavado de las manos, evitar el contacto de si los niños tienen enfermedades de vías respiratorias, con los abuelos o con personas diabéticas o con personas que están en riesgo de tener alguna complicación si se llegaran a contagiar de coronavirus. Yo les decía ahorita a Mario y a Wendy, que están aquí, de que el virus no anda en el aire. O sea, no es así como que si uno anda en el parque y el parque está solo, por generación espontánea lo va uno a pescar. No es así, el contacto es de persona a persona. Entonces las personas que viven en lugares donde hay cerca una plazuela o un campo deportivo o una pista para caminar o colonias donde hay lugares, jardines, pueden ir a sacar a los niños a jugar, por supuesto que pueden ir, pasear a sus animales, siempre y cuando evite uno lo que se ha venido diciendo, el contacto directo con otras personas, o evitar aglomeraciones. O sea, si los niños están, el lugar donde juegan ellos está solo, por supuesto que pueden ir a jugar. No hay ningún motivo para pensar que porque salieron al aire libre van a contagiarse de la enfermedad. En Sonora escucharon que se limitó el acceso a las playas, pero es el acceso a las playas públicas. Igual puede ser aquí en el Maviri, donde se concentra mucha gente y donde sí puede uno tener riesgo de enfermarse. Pero en los lugares donde hay poca afluencia de personas o que está solo, los niños pueden jugar y salir y divertirse, o en las banquetas de su casa si no hay personas alrededor que puedan contagiar a sus niños, ¿no? Yo creo que eso es un punto importante.
¿A un restaurante, Paco, por ejemplo, es prudente ir a un restaurante? No, yo creo que es mejor pedir a domicilio. Sí, de momento, hasta que no, mientras estemos en la fase 2, no es algo prudente para los niños ni para las personas, ¿no? Pedir para llevar, el Uber Eats, o no sé, o a muchos restaurantes ahorita servicio a domicilio. Obviamente el tema de piñatas o festejos, evitado. Sí, cancelado, como dicen. Oye, Paco, otra pregunta. Sí. Los abuelitos, ¿es Sí. más prudente que los nietos ahorita no vayan a ver a sus abuelos? O en el caso de que una mamá tenga que trabajar, pues lo prudente no sería dejar con los abuelos a los niños, ¿o Sí. cuál es tu recomendación? En la medida de lo posible, o sea, el riesgo de abuelos y niños es para el abuelo. Como sabemos, los niños, afortunadamente, aunque ya hay casos que se han presentado incluso en bebés, el riesgo es mucho menor para un niño que para una persona arriba de 60, 65 años. Entonces, yo platicaba con Mario de que las dinámicas familiares es muy fácil dar recomendaciones, pero también tiene uno que ponerse en cada familia, en su dinámica, en que necesitan trabajar para poder vivir, en quién es el cuidador de los niños en caso de que el papá y la mamá tengan que acudir al trabajo, porque no les queda de otra, porque si no, no tienen para comer ni para nada más. Entonces, es recomendaciones, por supuesto, en la medida de lo posible. Mientras menos contacto tengan las personas mayores con los niños, es más seguridad para las personas mayores, no tanto para los niños, ¿verdad? Oye, doctor, a ver, cosas ya muy prácticas. Los Sí. síntomas, porque a veces pues uno tiene algo de tos, tiene algo de gripa y ya Sí. cree que es coronavirus. Un poco que nos platiques las distintas tipos de virus que se dan o que se Sí. pueden dar, que son similares, por qué no caer en pánico y un Sí. poco qué pasos a seguir. Porque a veces que te dicen, oye, marca un número, pero solo si tienes esto y esto y Sí, esto. O sí. todo el mundo se quiere hacer la prueba y no hay tantas Sí. pruebas disponibles como lo hemos platicado. Exactamente. ¿Cuáles son los síntomas que deben de alarmar y cuáles pasos debes de seguir si tienes síntomas similares, pero no todos, digamos? Generalmente son los mismos síntomas que les damos a los niños todos los inviernos, porque todos los inviernos tenemos influenza, tenemos catarros, tenemos neumonías, entonces es algo de realmente que no cambia mucho en el aspecto en cuanto a las recomendaciones de los pediatras y de los médicos en general cuando las infecciones de vías respiratorias. Los síntomas de preocupantes serían fiebres muy altas, ataque severo al estado general, que la persona no quiera comer, que esté que esté decaído, pues, sin el niño que no tenga la actividad que acostumbra, que lo vean. Los papás son los primeros que se dan cuenta cuando un niño está mal. Siempre nosotros los pediatras decimos, a la primera que hay que escuchar es a la mamá, es la que nos da el norte de, oye, no lo veo normal, no actúa como es él, y es el que nos guía a los médicos. Entonces, primero ver si la actividad es o no la habitual en ellos, si hay fiebres o no hay fiebre, y sobre todo, si hay dificultad para respirar. Si una persona, sea niño o es adulto, tiene dificultad para respirar, siente que, o la gente que lo rodea ven que respira más rápido de lo que es habitual, que se le hunden las costillas, que se le hunde el esternón, ese es motivo inequívoco de ir al médico, ya sea al sector salud o a su médico de confianza particular o al que le tengan confianza, pues, ¿no? Pero ahí sí sería indicativo a todas. El 90% de los cuadros que vemos los pediatras en invierno son pasajeros y la mayoría se le curan en su casa, tomando líquidos, hidratándose, antipiréticos, el paracetamol, el Tempra, o la marca que deseen, pero el acetaminofén, pues, pero básicamente guardando reposo. La hidratación es muy importante y el cuidado de que no anden en la calle mientras se alinean, pues, ¿no? Yo creo que eso es básicamente lo indispensable. No tiene uno por qué estar paniqueado. Hay que ocuparnos, como dicen, no preocuparnos de cosas que hasta el momento se han manejado desde mi punto de vista de la manera correcta y que afortunadamente hasta el momento México como país nos ha ido bastante bien comparado con cómo han sucedido las cosas en otros países, ¿verdad? A ver, tres preguntas, Sí. Marco, y con eso, para no hacerlo más largo. Sí. A ver, la primera, que puede ser banal, pero sucede. Quienes tienen mascotas, las mascotas no son transmisoras, sí son los perros, los gatos, que pues, hay mucha gente que tiene mascotas y no sabe. Sí. Normalmente, hasta donde yo tengo conocimiento, no tenemos riesgo ahorita por los perros, por los gatos con
incluso mis perros. No digas porque me lo van a correr de la colonia. No. A ver. No se van a decir, pero no, hasta donde yo sé, no hay riesgos. Segundo, ahorita mencionaste un poco, se sabe que no existe una vacuna, Sí. dicen muchos especialistas que va a durar un tiempo para tener una vacuna, Sí. digamos, certificada, Sí. pero la recomendación es, bueno, tratarlo con lo que decías ahorita, paracetamol, etcétera, Sí, pero y la hidratación. bajo visión médica, Sí. ¿no? Y la última, sé que es una pregunta difícil, lo platicamos, pero ¿cuál es un poco lo que estás viendo tú en el tiempo? Dices que esto puede ser cambiante, Sí. que es prudente, ¿cómo sientes? Pues ¿cuánto tiempo tendría que ser quienes hoy tienen ya a sus hijos en su casa? Sí. En el espacio del tiempo, más o menos tú cómo ves. Yo he venido insistiendo mucho, al Mario le consta, en estar atentos a las recomendaciones que se dan día con día por la Secretaría de Salud. Yo creo que se está haciendo un buen papel en la medida en que se está informando a la población. Creo que como todas las enfermedades, e insisto mucho en ello, los doctores somos conscientes de esto. Todas las situaciones de salud en cualquier tipo de enfermedad se manejan conforme la persona enferma va reaccionando. Igual sucede con las epidemias o con las pandemias. Pienso que conforme esto vaya avanzando o disminuyendo, en la medida que eso suceda, las conductas que dictan las autoridades irán cambiando, quizá para ser más estrictas o quizá para ser más laxas. Esperemos sea para más laxas y que se reactive la economía. Pero eso va a depender de cómo se comporte el problema de salud en nuestro país, que apenas nos falta, estamos en fase 2, puede avanzar a fase 3, puede suceder que no lleguemos, ojalá, ¿no? Pero sí, hay mucha desinformación, hay muchos rumores, hay mucha gente que opina sin tener conocimiento real. Entonces mi recomendación principal sería atender lo que dictan las autoridades, hacer caso a lo que dicen, no minimizar, porque si es un problema real, el problema existe. Estamos haciendo todos los changuitos, todo el mundo, porque esto salga. Y yo creo que la ciudadanía se ha portado a la altura, porque sí han hecho mucha... O sea, ocuparse, Paco, dice, no preocuparse, ocuparse, que Ocuparse. no salir de casa. No salir de casa, quien no tenga que salir, ¿no? Quien pueda... El que decir, puede evitar salir, que salga. sí. Ok. Los que tenemos que trabajar, tenemos que trabajar. A ver, y esa es No, otra no, no. pregunta. Los Sí. que tenemos que trabajar y tenemos que salir, ¿qué recomendaciones en los lugares de trabajo y en la casa? O sea, ¿cómo desinfectas? Dices el lavado de manos, pero por ejemplo, el famoso Lysol o los Sí. geles sirven o Sí. no sirven. Ahorita, por ejemplo, yo voy llegando a la Ciudad de México y Wendy me dijo, métete a bañar y la ropa aparte, eso sí funciona Sí. o no. En fin, mitos y realidades de Sí. tu experiencia. Nomás el lavado correcto de las manos, que nos han repetido tanto, muy buen Con jabón, pues. Con jabón, no se les requiere, para hacer, necesita tener si fuera aquel, tiene que tener un porcentaje alto de De alcohol. alcohol. Exactamente. El estornudar, ya lo sabemos, o toser en el codo, en el hueco del brazo. Las personas enfermas, tratar de usar el cubreboca, porque el cubreboca sirve para evitar que el enfermo de gripa, de tos, de lo que anden enfermos, pues para evitar contagios. Eso es bueno, o sea, el cubrebocas es para quien ya está contagiado, evite contagiar, Sí, pero no evita que tú te contagies. Exactamente. Ok. Exactamente. Y tiene una cierta vida útil también, entonces estar usando frecuentemente, si está húmedo ya el cubreboca ya no. Si ya uno lo dejó todo mojadito, como suele suceder, cambiar por otro tipo de cubreboca, ¿no? Pero sirve para que el enfermo no contagie a otras personas, no tiene objeto que la gente sana ande con cubreboca en la boca, o sea... Paco, ¿algo más Sí. que quieras tú agregar? Repito, son muchas preguntas de la gente que nos hacen a nosotros, que somos sus empleados, y como yo no soy especialista, pues vengo con quien tengo confianza, aquí muchas gracias, considero los muchas mejores pediatras, y con toda la confianza de que puedas decirnos tal cual lo que pienses y lo Sí. que has visto en base a tu experiencia. Así es. Yo agradecer primero pues de que haya personas también dentro del gremio político que se dediquen a difundir información para tranquilizar a la gente, porque es bien importante, porque esto va a pasar, pero trastornos en los niños que deja muchas veces el miedo, el pánico que se genera, ese les queda permanente. Y segundo, el daño a la economía, que de eso dependemos todos, y creo que es muy importante el saber balancear los riesgos de la enfermedad actual, pero también los riesgos de sobreactuar y dañar la economía, y eso también genera muertes, genera violencia, genera daños que no se recuperan. Entonces sí, tener la altura de saber balancear una cosa con la otra.
y eso pues eso se ayuda difundiendo la información veraz.